En este video aprenderás el funcionamiento del encendido por platinos y el sistema de avance de chispa. Para este ejemplo utilizaremos un motor monocilíndrico de 4 tiempos con árbol de levas a la cabeza. Como la chispa debe generarse una vez cada 2 vueltas del cigüeñal, los platinos se suelen ubicar próximos al árbol de levas. Estos son los platinos o ruptores. Se trata de 2 contactos, uno móvil y otro estático. Esta placa de metal funciona como resorte de retorno que mantiene al ruptor móvil en su posición de reposo, además de funcionar como conductor de corriente. Los platinos están conectados en paralelo a un condensador o capacitor. Más adelante veremos qué función cumple en el sistema. Si observas con atención, notarás que una parte del platino móvil sobresale del conjunto. Esa superficie es la que entra en contacto con la leva de encendido, solidaria al árbol de levas. Cada vez que la leva empuja el platino móvil, los contactos se separan y se interrumpe el paso de corriente. En breve veremos cómo esta acción da origen al salto de chispa en la bujía. Observa cómo funciona todo en conjunto. Para entender cómo se produce la chispa, primero veamos el funcionamiento de la bobina de encendido. Este componente transforma el bajo voltaje de la batería en miles de voltios, necesarios para que ocurra el salto de chispa en la bujía. Se compone de 2 bobinados, el primario, con pocas vueltas de alambre grueso, y el secundario, con muchas vueltas de alambre fino. Ambos están enrollados sobre un núcleo de hierro, que intensifica el campo magnético. Cuando la corriente de la batería circula por el bobinado primario, se genera un campo magnético alrededor del núcleo. Si cortamos la corriente, este campo colapsa. El colapso induce una alta tensión en el bobinado secundario, que finalmente termina en la bujía. El bobinado primario está conectado a los platinos. En reposo, los contactos permanecen cerrados. La corriente fluye desde el ruptor móvil hacia el fijo, que hace masa en el motor, cerrando así el circuito. El circuito que va desde la batería hasta el ruptor fijo se llama circuito primario. A su vez, el bobinado secundario, conectado a la bujía, constituye el circuito secundario. Cuando la leva de encendido abre los platinos, el circuito se interrumpe. En ese instante, puede formarse un arco eléctrico entre los contactos, lo que dañaría su superficie e incluso podría soldarlos. El condensador, conectado en paralelo, evita este problema al absorber la descarga. Al abrirse el circuito primario, el campo magnético de la bobina colapsa, y se induce en el secundario un voltaje lo suficientemente alto como para generar la chispa en la bujía. Ahora observa cómo funciona todo en conjunto. Veamos ahora el mecanismo de avance centrífugo. Funciona aprovechando la fuerza centrífuga generada por el giro del motor. Esta fuerza desplaza ligeramente la leva que acciona los platinos, adelantando así el momento en que se produce la chispa.
Veamos las piezas que intervienen. Estos son los contrapesos. Están sujetos por los resortes de retorno. En el centro del mecanismo se encuentra la leva que abre el platino. Observa lo que sucede cuando los contrapesos se abren. Al separarse, arrastran la leva y la hacen rotar hacia adelante, provocando que la chispa ocurra antes. El mecanismo entero gira con el árbol de levas. La fuerza centrífuga que experimentan los contrapesos los hace abrir. A medida que las revoluciones del motor aumentan, los contrapesos se abrirán aún más, hasta tocar estos topes ubicados en la base. Así funciona todo el sistema en conjunto. Este ha sido el encendido por platinos. Muchas gracias por ver.